raíz. Entonces, tengo por acá una matica, ustedes me acaban de ver entrando aquí con una matica y quiero pedir el favor aquí a nuestras asistentes ahorita el día de hoy que me ayuden a pasar la matica. Me disculpan la matera, me disculpan muchas cosas. Yo como jardinera soy buena cantante, entonces no es la más linda, pero quiero que miren la tierra, que miren sus hojitas, que miren su tallo, para que vayamos entrando un poquito en el tema. Entonces, si quieren, me das otro cliccito ahí, sí, por favor. Y vamos a hablar de las raíces, la profundidad de tu fe. Y cuando hablamos de fe, entonces, si quieres, me pasas la siguiente. Podemos decir, no, pero bueno, ya hemos hablado muchas veces de la fe y conocemos el versículo que es Hebreos 11:1, ¿verdad? Y que nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, de lo que se espera, perdón, y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces uno podría decir, pero ese versículo ya lo conocemos, ya hemos hablado del tema, ya lo sabemos y yo tengo fe, ¿cierto? Pero seguramente para nosotros es fácil decir, yo tengo fe, pero cuando se presentan las circunstancias es cuando realmente esa fe sale a la luz. ¿Cómo es nuestra fe real y verdadera? Entonces, mientras vas de pronto poniéndome el otro versículo, me va regalando un cliccito ahí. Ah, bueno, perfecto. Dice, quiero que tengamos en cuenta mucho este versículo porque aquí lo vamos a ver en una versión que es la Reina Valera, pero al final lo vamos a ver en otra versión y dice de la siguiente manera, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El siguiente. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces ahí vamos a ver varios punticos que al final los vamos a revisar a más profundidad. Entonces, si nosotros habláramos de personajes bíblicos de la fe, bueno, primero voy a mostrarle aquí a las personas de la cámara que no alcanzaron a ver la mática. No es la más linda, pero pues es la idea que quiero que miremos. Entonces, personajes bíblicos en la fe. Tenemos como primero, si quieres me vas dando cliccito, que es que puse varios ahí, ¿sí? Porfa. Sabemos que el padre pues, de la fe es Abraham, quien deja su tierra confiando, ¿cierto? Porque la fe es confiar en Dios, en la promesa de Dios de formar una gran nación. Y pues sabemos que esa gran nación venía con un hijo que era Isaac y que duraron mucho tiempo esperándolo y que finalmente él tuvo que ir a presentar ese hijo para sacrificio, ¿cierto? Y lo hizo sin dudarlo, ¿verdad? Porque estaba confiado totalmente en Dios. Entonces ahí vamos mirando que es muy fácil decir, yo confío en Dios. Hoy cantábamos una canción que decía, yo tengo mi confianza en Dios, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto es mi confianza en Dios? ¿Hasta qué punto realmente yo puedo estar tranquilo y confiado de que Dios va a hacer o está haciendo? Moisés abandonó sus privilegios en Egipto para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad. Y no solamente eso, o sea, él tuvo que enfrentar a una cantidad de personas rebeldes, ¿verdad? Eso lo conocemos. Tuvo que enfrentar muchas situaciones eh, con el que era su hermano en su momento allá en Egipto. Y todo lo hizo pues con la finalidad de cumplir el propósito de Dios. María demostró su misión y su fe al aceptar el llamado del ángel Gabriel y que fuera etiquetada, que fuera señalada como una mujer que no había sido casada en ese momento, pero que iba a tener un bebé, estaba embarazada, ¿verdad? Y ha podido morir apedreada en ese tiempo. David mostró su fe al enfrentarse a Goliat, reconociendo que la batalla dependía de Dios y no de la fuerza humana. Y aquí nos podríamos quedar hablando y hablando de cada uno de los grandes personajes bíblicos, ¿cierto? Podríamos hablar de Noé, podríamos hablar de José, podríamos hablar de Pablo, que era un hombre que estuvo, pues, que se dedicó a matar cristianos, porque ese era su propósito inicial en su vida o en su trabajo. Y este hombre, bueno, Daniel, en mantener las costumbres de oración y obediencia, y fue arrojado al foso de los leones y aún así no tembló su fe, ¿cierto? Entonces, si trajéramos eso hoy en día, ¿no? Y estuviéramos aquí en CDR diciendo personajes que representan la fe de CDR, ¿cierto? Y cada uno pudiera colocarse ahí. ¿Qué
hecho yo para representar esa fe que tengo? ¿Cómo es mi fe de fuerte que yo puedo venir y decir si realmente ahí está Miriam porque pudo enfrentar de una manera arraigada a Dios tal situación, ¿cierto? Pero no nos podemos dar tan duro porque frente a todas estas grandes cosas que hicieron los personajes de la Biblia, pues de pronto nos podemos ver muy chiquiticos en nuestra fe, ¿cierto? Porque podemos decir, no, pues yo que me puedo pelear allá con María que dijo, me van a apedrear donde se enteren de que voy a quedar que estoy en embarazo, ¿cierto? Eh, y posiblemente nosotros no tenemos ni nada, o sea, lo que hacemos, lo poquitico que yo tengo que enfrentar con las personas que no creen en el Señor y que yo les puedo decir, yo sí creo en el Señor y no voy a hacer eso, pues no es nada, ¿cierto? Pero de todas maneras es, digamos, el tiempo que estamos viviendo y el llamado es más a cómo hacemos para que nuestra fe realmente la podamos demostrar a los demás y que puedan decir, esa persona es una persona que realmente cree en Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, me pasé yo porque te había dicho, cuando hablamos de raíces, pues uno podría decir qué son las raíces, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, aquí ya tengo la definición, más o menos, pero si uno pudiera decir qué es una raíz, ¿cierto? Y aquí vemos unas raíces que me parecen hasta hermosas, que son una mezcla ahí de diferentes, bueno, raíces. Eh, y bueno, ¿qué es la definición de raíz? Es el órgano principal de las plantas y es este órgano crece pues de manera contraria como crece el tallo y generalmente subterráneo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos de una raíz. Para nuestra parte espiritual simboliza la firmeza y la profundidad del sustento espiritual de la fe en Dios. ¿Qué tan fuerte, qué tan sustentada, qué tan firme es tu fe en Dios? Entonces, para que ustedes vayan pensando ahí, ahorita vamos a hacer otra actividad, entonces para que ustedes vayan pensando qué tan firme es su fe. La función de la raíz es fijar la planta al suelo, porque pues esta raíz es la que la sostiene al suelo, absorber el agua, los minerales para que sobreviva la planta, ¿no? Eh, y el creyente debe arraigarse, la fe del creyente debe arraigarse para poder dar un fruto. Las características, que es increíble, ¿no? Porque uno pensaría que, como es nuestra vida, ¿no? Que nosotros vemos la parte de afuera, ¿cierto? Y vemos el tallo, vemos los frutos, vemos las flores, y es lo que podemos ver de un árbol. Yo no sé si ese árbol tendrá unas raíces fuertes, tendrá unas raíces profundas, tendrá unas raíces firmes, ¿cierto? Y generalmente esa es nuestra vida en general, en todo lo que vivimos, ¿cierto? Porque ¿qué pueden ver de Miriam? Ah, pues yo veo a Miriam que es una señora así, y así, y así, ¿cierto? Pero ustedes realmente no saben cómo son mis raíces en todo sentido y especialmente en mi fe. Solamente lo que ustedes ven por fuera. Pero realmente yo puedo examinarme y decir cómo está realmente mi fe, ¿cierto? Que es la idea que lo que queremos ver en este momento. Entonces dice que las características principales de las raíces son el cerebro de la planta, perciben el agua donde hay más nutrientes, son resistentes, son adaptables, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y leía en un estudio que había ahí, que estuve por ahí revisando, que la raíz, perdón, que la punta de la raíz es la parte más inteligente de la planta, ¿sí? Como yo les decía, de pronto uno se pone a mirar el árbol bonito afuera y dice uno, pues el árbol es lindo y lo más importante es el tallo porque es fuerte y lo más importante son los frutos que está dando, ¿verdad? Pero la parte más inteligente es la punta de la raíz porque es la que va a buscar los nutrientes, va a buscar el agua y si puede pasar los obstáculos que haya en la profundidad de la tierra, lo hace. Cuando no hay profundidad, cuando no encuentra agua hacia el fondo, lo que hace es subir y empezar a buscar hacia afuera. Entonces, esa parte también tengámosla muy clarita ahorita para pasar al siguiente tema. Eh, y en nuestra vida interior representan la vida interior oculta, la confianza en Dios que tenemos y la conexión con su palabra. Entonces, esas son como las características de las raíces. Pasemos a la siguiente. Y bueno, vamos a ver dos tipos de raíces hoy y se va a tratar de las raíces superficiales y las raíces profundas. Entonces, las raíces superficiales en un árbol las podemos ver rápidamente, Silvia, si me ayudas. Entonces sería
Salen a buscar el oxígeno a la superficie como les estaba contando. Dependen mucho pues de la erosión del suelo, que puede ser por lluvia, que puede ser por clima. em, Falta de agua quiere decir que estas raíces salen a la superficie porque no encuentran agua, como les estaba contando, entonces tienen que salir a la superficie a buscar sus nutrientes. Dame la otra, por favor. También las raíces superficiales nacen o se ven es porque la plantación fue inadecuada, es decir, que el árbol quedó sembrado muy superficialmente. En consecuencia, ¿qué puede pasar con un árbol que tiene las raíces, eh, digamos que superficiales? La probabilidad de caída por vientos o ser cortado, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes supieron, esta semana se cayó un árbol por ahí en la 127 encima de un zip y por ahí hubo un accidente. Y no estamos como en épocas así tan fuertes de lluvia y de frío, de viento, pero pasó. ¿Qué quiso decir? Que este árbol tenía sus raíces muy por encima, pasó algo climático, un viento fuerte, no estaba bien arraigado y el árbol cayó. ¿Y qué pasa también? No sé si, bueno, algo me pareció muy curioso es que, bueno, yo siempre tomo la estación de Toberín y el otro día que venía pasando el puente, yo decía, eso se ve muy despejado hacia abajo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se ve tan diferente? Pues habían quitado un árbol que estaba toda la vida ahí en la estación de Toberín abajo. Yo decía, ¿pero por qué lo quitaron? Claro, ellos habían acabado de cambiar todas las losas y este árbol lo que hizo fue levantarlas. Entonces, claro, al levantar, ¿qué toca hacer? Quitarlo porque estaba haciendo un daño a lo que ellos acababan de hacer. De esa misma manera, nuestra parte espiritual. Quiero invitarlos ahí, ahora sí, ahorita si me ayudas con los papelitos que creo que antes me pasé. Sora les va a entregar un papelito y a los que no tengan esferos, si quieren colores, vamos a tener ahí colores. ¿Y cuál es la finalidad? Que vayamos mirando de lo que vamos viendo cómo están nuestras raíces, ¿sí? Entonces, si están en la parte superficial o si están realmente profundas. Entonces, las raíces espirituales. Eh, la fe inestable que depende de influencias externas como la fe heredada o congregarse solo por costumbre, cuando yo no tengo una fe propia, ¿cierto? Que puede ser muchas veces que puede pasar en los hijos, que vienen porque mi mamá viene, mi papá viene y me lleva, entonces yo tengo que ir. O simplemente lo hago por una religiosidad, ¿sí? Que ya veníamos acostumbrados a venir o lo hago y pues simplemente cumplo y ya. Esa es una fe que demuestra que tenemos raíces superficiales. Entonces, ¿qué me gustaría que fueran haciendo en el arbolito? Entonces, que fueran ustedes revisando a medida que vayamos viendo qué raíz superficial puedo yo tener, ¿sí? En mi vida. Entonces, el enfoque principal está en el exterior, es decir, lo que veníamos hablando del árbol físico. Cuando mi alimento proviene únicamente de lo externo, del mundo, ¿sí? Pues ahí, como nos dice la palabra, donde está mi tesoro, está mi corazón. Entonces, si todo mi alimento viene de lo externo, de las redes sociales, si mi alimento viene porque yo me alimento de los logros que llego a obtener, de la ropa que me debo colocar, que debe ser la de marca, todo este tipo de cosas, si vivo de las apariencias, si vivo enfocado especialmente en la parte exterior, pues obviamente, ¿qué pasa? Con mis raíces espirituales que se van a alimentar de allá porque es lo que yo estoy alimentando. No estoy alimentando mi parte espiritual, mi parte de adentro. Eh, Estar pendiente de lo que otros piensan de mí. Cuando mi identidad, ¿sí? Está basada en lo que piensan los demás y más ahora con este tema de las redes sociales, ¿no? Que digo yo, estos influencers y todas estas personas que se mueven en este medio, no sé si no tienen eh, su personalidad muy firme, si no conocen del Señor, no tengo ni idea cómo podrán hacer para poder manejar esas maneras en que critican, porque es fuerte y es duro como critican a estas personas. Y de igual manera también pasa todo el fenómeno que se viene dando mental, que es la depresión, la ansiedad,
¿Por qué? Porque vivimos presentes y vivimos pendientes de que subí la foto y nadie me le dio el like y no me dijeron nada, de que estaba bonita, de que no me veo flaca, de que me veo gorda, de que, bueno, etcétera, ¿cierto? O sea, o que no me saludaron en mi cumpleaños. O que, sí, cuando vivimos tan pendientes de que yo estoy siendo, de este alimento externo del mundo, seguramente mis raíces van a empezar a salir. Y yo puedo pensar que muchas veces puedo tener hasta las raíces ni siquiera así sobre el piso, sino por allá, volando. Todo está apuntando hacia arriba porque quiero tener el mejor celular, porque mi identidad depende del mejor celular, mi identidad depende del, no sé, del mejor vehículo, mi identidad depende del mejor logro, ¿cierto? Cuando busco complacer a alguien diferente a Dios, ¿cierto? Quiero complacer a mi jefe porque mi trabajo es lo más importante, quiero complacer, quiero ser la mejor en mi trabajo. Cuando quiero complacer a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, ¿cierto? Em, su paz y su identidad dependen única y exclusivamente de las circunstancias. Y uno podría decir, sí, lo que pasa es que, bueno, pongo una situación que nos puede pasar a los que cogemos Transmilenio, ¿no? Sale uno en la mañana y la cola para poder comprar el pasaje porque no lo compré. Y entonces hago la cola y entonces voy a pasar allá a la registradora o voy por cuando uno generalmente va de afán y va y la señora de al frente que no se mueve y uno, ay señora, corra y llego allá y paso y entonces veo esa cantidad de gente para coger el bus que me sirve y tengo que esperar y me empujaron y me pisaron y aparte del hecho me pasé de la estación. Bueno, nos pasó de todo, ¿cierto? O la persona que maneja un vehículo, una moto, que se le atravesó uno, que se le atravesó el otro, porque yo pienso que aquí manejar en Bogotá, eso es un don de Dios, porque yo digo, cuando no es el de la bicicleta, cuando no es el de la moto, es que cuando no es el peatón, o sea, yo no manejo, pero yo veo los carros, cuando cojo carro, yo digo, Dios mío, esto es de verdad. Entonces, es increíble y he visto que la gente se enfurece, ¿sí? O sea, obviamente cuando uno dice, no, pero este señor, ¿por qué se atraviesa de esa manera, cierto? Y entonces uno se llena de esa rabia y uno, que cuando yo tengo mis raíces muy superficiales, eso me va a marcar mi día, porque es que me quitó la paz. Esta persona que me pisó el callo, que me dolía ya en el Transmilenio, ya me quitó la paz de todo el día, ya llegué a la oficina furiosa, ¿cierto? O cuando tuve el problema en la oficina, llego a la casa con toda la carga a desquitarme de los que no tuvieron nada que ver, ¿cierto? Y obviamente que las circunstancias nos pueden generar inconveniente en el momento, pero cuando nosotros tenemos nuestras raíces arraigadas hacia el Señor, el manejo que le damos es diferente y no porque simplemente yo diga, ay, verdad que yo tengo que hacerlo, simplemente es proponer hacerlo desde el momento en que nosotros tenemos esa comunión con Dios en la mañana. ¿Sí? En la mañana podemos entregarle, nosotros sabemos que debemos tener ese contacto con el Señor con la finalidad de tener un día distinto y poder decirle, no voy a permitir que nadie me robe mi paz hoy, porque si yo permito que alguien me robe mi paz, yo se la voy a robar a alguien más y voy a hacerle daño a alguien más y voy a hacer conducta, voy a hablar diferente, voy a expresarme distinto y seguramente voy a quitarle la paz al de al lado. Y siempre vamos a tener un vacío o una queja. Nosotros no somos definidos por lo que nos pasa, nuestras circunstancias no nos definen. Si nosotros hablamos ya de circunstancias más grandes como, no sé, un divorcio, una quiebra económica, si hablamos de una enfermedad, ¿cierto? O si hablamos incluso de un pecado que cometimos y que fue muy visible, ¿sí? Yo no puedo permitir, o no puedo permitir, no, yo no me llamo divorciada, ni yo me llamo enferma, ni yo me llamo, no sé, ladrona, ¿sí? Dios me dio a mí un nombre y obviamente hay un error o hay un pecado o hay una circunstancia, pero yo no puedo permitir que esa circunstancia me etiquete, ¿sí? Eh, Sabemos que Dios le cambió el nombre a muchos de los personajes bíblicos que acabamos de ver, ¿cierto? Cambió un Abraham por un Abraham para que fuera ese padre de las naciones, ¿cierto? Llamó a una Sarai Sara para que fuera una mamá de la persona que iba a ser el papá de muchas generaciones. Cambió el nombre de un Jacob, ¿verdad? Que lo sabemos.
Entonces el Señor ya cambió el nombre de cada uno de nosotros y nos eligió. A cada uno de nosotros fuimos elegidos desde el vientre de nuestra mamá y tiene un plan y un propósito para nosotros, para cumplirlo. Independiente de los errores y las decisiones que hayamos tomado, Dios ya abrió un camino hasta este lugar. Hasta hoy el Señor ha abierto el camino y seguramente lo ha emparejado mil veces por las malas decisiones que yo tomé. Pero Él se va a encargar de seguir abriendo el camino y no me va a dejar abandonada a mitad de camino y eso lo podemos tener seguro. Es así, ¿sí? El Señor ya abrió ese camino para mí y no, sí, sí cometí un error, sí, está bien. Si me alejé del Señor, si cometí un pecado, me arrepiento, me levanto y continúo porque sé que tengo un propósito. Y esa era la fe que tenían estos personajes. Sabían que tenían un propósito en Dios y por eso se arriesgaron a abandonar la tierra, se arriesgaron a ser apedreados, se arriesgaron porque sabían que había un propósito. Y muchas veces ese propósito, como un Pablo, tuvo que ejercerlo desde la cárcel, ¿verdad? Porque, o sea, el propósito de Pablo era hablar del Señor y estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero pues él se movía y sabía que podía hacerlo y que debía hacerlo, porque ese era el propósito de Dios y se lo gozaba, o sea, él no era un hombre triste diciendo, ay, pobre de mí que vivo en esta cárcel, y él estuvo en un naufragio y él vivió con sus ojos, no sé, tenía una enfermedad que bueno, alguna vez leía o veíamos acá que era como una especie de lagaña que tenía todo el tiempo en sus ojos y no bebía diciendo, ay, pero es que con esta lagaña yo cómo hago para poder servirle al Señor, sino lo hacía con toda la entrega sabiendo que el propósito que él tenía en la obra de Dios era demasiado grande. Entonces, esa es la invitación. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, independiente que uno diga, a veces nos da pereza, sí, es difícil a veces, o el compromiso, pero ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es que venga, crezca, se reproduzca y muera. Hay más allá del propósito de Dios. No sé si alcanzamos con la siguiente rápidamente, que estamos aquí sobre el tiempo. Y en raíces profundas, esa Silvi, gracias. Entonces, raíces profundas, quiero hablarles rápidamente de este árbol, y no es el árbol del pastor Alexander, porque no tiene árboles todavía, pero este árbol se llama árbol del pastor, curiosamente. ¿Por qué árbol del pastor? Porque está ubicado precisamente para que el ganado se pueda como esconder ahí. Eh, Se da en la región más seca del África, más seca. ¿Por qué son fuertes sus raíces? Por lo mismo, porque al ser tan seco el terreno, las raíces empiezan a bajar, a bajar, a bajar. No sé cómo van con los dibujitos por ahí, raíces profundas, raíces hacia arriba, vamos mirando por ahí, así como mi arbolito, que ahorita me dan el diagnóstico. Si ustedes pueden verlo seco, ¿cierto? Raíces como que por ahí volando. El tallo cambió. No sé si ustedes se dieron cuenta que el tallo ya no está derecho, sino está como de lado porque la raicita salió como a buscar agüita por este lado. Las hojitas están un poquito secas, ¿cierto? Entonces, seguimos hablando del árbol del pastor. Entonces dice que su raíz es tan extensa. Ah, bueno, la primera decía que han encontrado algunos que llegan hasta tener una raíz de 68 metros de profundidad, cuando el árbol máximo llega a tener 10 de altura. Entonces, este árbol se desarrolla tanto es porque tiene la necesidad de buscar, y hacia arriba no hay nada de agua porque es un lugar desértico. Cuando nosotros tenemos la necesidad de buscar a Dios, ¿sí? Nuestras raíces se fortalecen, ¿sí? Cuando no le damos nuestro alimento de lo que está en el mundo, sino del alimento, realmente lo buscamos en Dios, nuestras raíces empiezan a buscarlo hacia abajo y empieza a fortalecerse nuestra fe espiritual. Em, la madera, bueno, después de que este árbol ya deja de ser árbol, pues aparte de eso, su madera sirve para hacer utensilios de cocina. Si quieres, sigue Silvi de eso. Las hojas son alimento habitual para la fauna local y el ganado. Las raíces machacadas se usa para hacer sustituto del café. Y adicionalmente los frutos se consumen en platos tradicionales y en capullos de florales encurtidos. Entiendo que esto es más o menos como una alcaparra su fruto. Entonces, qué quiero decir con esto? Que a pesar no. Este árbol en vida puede ser el ejemplo de árbol, ¿cierto? Pero en muerte funciona de todas las formas, todo le sirve. Incluso aquí me faltó una característica y es que el tronco recoge tanta agua que puede ser utilizado para sacar agua para el ganado, incluso para las personas.
Entonces, em, no sé usted cómo quiere verse o cómo quiere que lo vean sus nietos, bisnietos allá, si Dios nos da la oportunidad de tenerlos. ¿Qué legado deja usted? No solamente en vida, ¿cómo me ven a mí hoy, mi familia que realmente me conoce? ¿Y qué fruto realmente voy a dejar? ¿Qué legado le voy a dejar yo a ellos? ¿Sí? Yo no quiero que me sigan llamando, ah, sí, es que yo me acuerdo de mi abuelita que era una señora que vivía muy enfermita. No, su abuelita, a pesar de era enfermita, esa señora era parada en las cosas del Señor y haciendo lo que tenía que hacer. Ah, es que yo me acuerdo que mi abuelita, eso se divorció de mi abuelito y esa señora se quedó ahí en pena. O se murió mi abuelito y ellas toda la vida le siguió guardando luto y ya de ahí no se levanta. Cada circunstancia que usted tenga en este momento, el Señor le está diciendo, no, usted no se llama así. Usted se llama como yo le coloqué su nombre. ¿Sí? Es suficiente, haciéndose cargo también, es importante tener esto en cuenta, que es suficiente que usted se haga cargo de usted mismo, de su propio cambio, que es lo que el Señor quiere que usted haga, ¿sí? Usted alimente su fe, usted crezca en el Señor, usted tenga una relación con el Señor, ¿sí? Yo sé que a nosotros como mamás nos duelen mucho nuestros hijos, ¿sí? Cuando vemos que no caminan en Dios, cuando vemos que nuestra familia no va con el Señor, pero nosotros tenemos, nuestro trabajo es con nosotros mismos. Cuidemos nosotros nuestra raíz, nuestro tronco, nuestro árbol, qué fruto le damos a nuestros hijos. Eso es lo que ellos van a ver, independiente de que ya sean grandes, independiente de lo que sea. El Señor se encarga de ellos y tenemos la confianza, ¿sí? Yo y mi casa serviremos a Jehová, esa es mi fe y así va a ser. Entonces, esa es la manera en que debemos actuar y pensar y hablar. No, no estamos en una conferencia de positivismo, sino que es que yo estoy confiada en el Señor. ¿Hasta qué punto es su fe? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Cuando estábamos cantando hoy, aunque yo no pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando. ¿Sí? Yo sé, Señor, que tú estás obrando en mi hija. Yo lo sé. ¿Sí? Y tengo la confianza de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo tengo la confianza de que ese esposo, esa mamá, ese papá, yo tengo la confianza de que si la circunstancia hoy es que no tengo el empleo, si la circunstancia hoy es mi salud, yo sé que yo soy sana en el nombre del Señor porque el Señor me dijo que yo iba a ser sana, pero con la confianza totalmente puesta y no la duda. No creo que alcancemos a ver uno por uno de estos, pero digamos que aquí estamos comparando que nuestra fe debe estar con firmeza y confianza. No creo que alcancemos a ver los versículos, o bueno, si lo tienes ahí, Silvi, porfa. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Arraigo en el amor. Efesios 3, 17, 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, bueno, ahí falta si quieres la otra, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso me parece que es súper fuerte y súper bonito, esos versículos, ¿cierto? Nutrición espiritual, la palabra de Dios y la oración, que son demasiado necesarias en nuestra vida todos los días, todo el tiempo, y poder decirle al Señor, yo soy débil en esto, a mí me cuesta tener que frenar a las personas de una manera suave. Bueno, entonces entreguémosle al Señor y no, no, esto no me lo va, y no, esto no me quita la paz, y a mí esto lo puedo hacer de una manera diferente porque tampoco quiero robarle la paz a nadie. Siempre pues hablando en amor. Ser muy agradecidos en todo lo que nos da Dios, ¿cierto? Porque a veces nos cuesta ser agradecidos y cuando estamos en esas circunstancias difíciles es darle gracias a Dios. Si no le salió el puesto por el que usted estaba peleando y ese ascenso, bueno, gracias a Dios, Él sabrá y tiene algo mucho mejor para mí. Así es. Entonces, testificar todo lo que el Señor me ha regalado, que yo pueda decirle a los demás, yo salí de esto, Dios me sacó de esto, y poder contar lo que el Señor nos ha regalado. Propósito e identidad, lo que yo les contaba, nosotros tenemos un propósito que Dios nos dio desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y no nos dejemos robar la identidad por nadie. Nadie nos puede etiquetar.
podemos haber cometido errores, pudimos haber hecho, pero no nos pueden etiquetar por eso porque yo estoy em, segura que Dios yo soy lo que dice Dios que yo soy y no lo que dicen las personas que yo soy, que no nos dejemos mover por esa parte. Entonces, si quieres la otra, mi Silvi. Entonces, bueno, aquí no sé si sus arbolitos estarán así. Estoy por allá, los logros son más importantes, lo que piensan otros de mí, la vanidad, por allá las redes sociales y por allá unas que otras raicitas están buscando de Dios. Si quieres, me das otro cliccito ahí. O nuestro árbol realmente está todas nuestras raíces están yendo en la búsqueda de Dios. ¿Cómo están esas raíces? Si me das otro clic, ahí vamos a ver la cita bíblica que les había contado de Colosenses 2, 6, 7, pero esta es una versión distinta, que dice lo siguiente y quiero que lo miremos uno por uno. Dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Ustedes realmente han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Cuando yo digo que Él es mi dueño, Él es mi dueño. ¿Sí? Esa es la primera manera en que podemos decir, yo voy a tener mis raíces profundas porque es que Dios es mi dueño. Sí, el Señor Jesucristo es mi dueño y mi Señor. Mi Señor es porque Él es el que manda. Antes que mi jefe, antes que mi esposo, antes que mis hijos, el Señor es el que manda. Por eso, deben vivir como a Él le agrada. ¿Y cómo sé cómo a Él le agrada? Pues tengo que conocerlo a Él para poder saber cómo le agrada. Y tengo que conocer la palabra de Dios, porque si yo no leo la palabra de Dios, pues no tengo ni idea cómo a Él le agrada. Entonces, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Obedeciendo sus enseñanzas y cómo obedezco a Dios si no conozco qué debo obedecer. ¿Cómo obedezco al Señor si no conozco su vivencia en la tierra, sus evangelios? Y por eso los invitamos siempre los jueves para que sigan, para que por favor, es un estudio bíblico. El Antiguo Testamento es a veces muy difícil de entender y aquí se toma la, la vocería cada jueves una persona para poder eh, sacar como lo que nos sirve hoy en día, ¿sí? O sea, traducirlo más bien a lo de hoy en día, entonces no se lo pierdan porque a veces uno dice, no, pero yo que me voy a poner a leer por allá Esdras y yo que me voy a poner a leer tal cosa, no, sí es muy complicado esa parte, venga, el jueves yo me voy a conectar y que ahí me lo van a explicar más facilito. Y den siempre gracias a Dios, lo que estábamos hablando, siempre agradecidos con Dios porque es que el hecho de estar aquí hoy eso es un privilegio, ¿sí? Entonces demos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha regalado, por todo lo que nos da. Entonces, bueno, no sé, yo si quisiera que alguien me mostrara un arbolito porque yo vi que como que poco. Bien, árboles, árboles, árboles. Con esos arbolitos yo quisiera que por favor, yo creo que hasta aquí terminamos el mensaje, ¿sí?